Del curso de psicometría, tengan ustedes un buen día. De parte de la dirección de curso y del equipo de red de tutores de psicometría, reciban un cordial saludo y deseándoles éxito en el desarrollo de todas y cada una de las actividades propuestas para esta nueva unidad. El día de hoy, por medio de la presente, me permito hacer la explicación sobre la guía de actividades propuesta para el trabajo colaborativo número 2, paso 3. En primer lugar, es muy importante que ustedes tengan claridad sobre las variables que se están trabajando en cada uno de sus grupos colaborativos. Para este caso, los grupos que terminan en 1 y 2 están trabajando conducta suicida. 3 y 4, estrés laboral. 5 y 6, regulación emocional. 7 y 8, feminicidio. Y 9 y 0, ciberbullying. En la guía de actividades, la primera actividad que nos solicita es desarrollar un marco teórico a partir de la consulta de fuentes bibliográficas sobre la variable asignada para ustedes. Esa consulta bibliográfica ustedes la deben realizar a través de artículos científicos, estudios, textos que sean de fuentes confiables, como por ejemplo, tenemos en este caso Ridalic, Dialnet, Cielo, revistas científicas, revistas especializadas que son confiables. No se van a aceptar artículos o información que sea extraída de Wikipedia, El Rincón del Vago y otras fuentes que no son confiables. Entonces, a partir de esa búsqueda que ustedes hacen, plantean en el trabajo, en el foro de trabajo colaborativo, las dos fuentes que ustedes consulten deben ser menores a 10 años, es decir, que deben ser actuales y máximo, la fuente debe haber sido consultada en el año 2007. Una vez ustedes tienen sus dos fuentes, sus dos artículos, sus dos textos, las publican en el foro para que sus compañeros sepan que ustedes ya escogieron esa fuente y no vayan a repetir la misma fuente. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? Que no se repitan las fuentes. Ustedes deben diseñar el marco teórico y ese marco teórico debe estar sustentado con la mayor cantidad posible de información. Y si tenemos solamente dos artículos, dos fuentes, pues ese marco teórico pues no va a tener el mismo sustento que si tenemos 10 artículos de diferentes años y desde diferentes perspectivas. Una vez que tenemos ya los artículos, hacemos una síntesis de cada uno de ellos. La síntesis no es copiar y pegar la información que nosotros encontramos dentro del artículo, es empezar a hacer una revisión juiciosa sobre qué nos plantea cada uno de esos artículos y de esa manera poder sacar las ideas principales para la construcción del marco teórico. Ese marco teórico debe ser mínimo de 6 hojas y máximo de 10, donde ustedes puedan proponer, plantear de forma coherente, con buena redacción, ortografía, toda la contextualización que se ha realizado sobre la variable que ustedes tienen. Tampoco se trata de copiar y pegar fragmentos como tal de los textos y construir un texto a partir de copiar y pegar. Recuerden que eso es calificado dentro de la UNAT como plagio. En segundo lugar, ustedes deben diseñar un instrumento para evaluar conocimientos. Son conocimientos lo que vamos a medir. No es la percepción de las personas, ni vamos a pretender medir si una persona está sufriendo de acoso laboral o si una persona está consumiendo sustancias psicoactivas, por ejemplo, sino conocimientos que tengan las personas sobre el tema.
Es importante que para el diseño de ese instrumento tengamos claras las orientaciones que vamos a dar a las personas con las cuales se va a hacer la aplicación del instrumento. Ya más adelante les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer el objetivo u objetivos de la prueba. Por ejemplo, identificar los conocimientos que poseen los estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Nuevo Horizonte del municipio de Girardot sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí estoy poniendo un ejemplo sobre estudiantes, pero nosotros no podemos trabajar con menores de edad. Deben ser las personas que van a ser parte de nuestro proceso, deben ser mayores de edad. Aunque cabe resaltar que en este momento nosotros no vamos a hacer la aplicación de dicho instrumento. Aquí pues tengo un ejemplo sobre preguntas de conocimiento. El suicidio proviene de la raíz latina suicidium, el cual hace relación a acto por medio del cual una persona se provoca la muerte, acto por medio del cual una persona le provoca la muerte a otra, actos que generan sufrimiento y dolor a alguien, actos que provocan sufrimiento y dolor a sí mismo. Entonces, es una pregunta de múltiple respuesta con única opción de respuesta. Las especificaciones que nosotros debemos dar sobre las restricciones de la prueba en cuanto a la muestra, la edad, estrato, nivel de estudios, género y número de sujetos que van a colaborar en el proceso. Vuelvo y les reitero, en este paso nosotros no vamos a hacer aplicación del instrumento, pero debemos diseñar un protocolo de restricciones para poder más adelante, si se nos da la oportunidad, aplicar el instrumento. En este caso, la muestra, ¿quiénes van a ser? 10 personas, 20 personas, 50 personas. ¿De dónde? No procuremos no colocar de Colombia, porque Colombia es un país muy grande. Tratemos de especificar en dónde se va a desarrollar esa actividad, con qué personas, de qué edades. Deben ser todos mayores de edad, con personas de 50 años en adelante, de estrato 5, qué niveles de estudio, que van a tener un nivel de estudio de pregrado, van a ser bachilleres, solamente primaria, si ustedes lo van a dejar para género masculino o lo van a dejar para género femenino y masculino al mismo tiempo, y la cantidad de personas que van a colaborar. Entonces aquí está mucho más detallado. ¿Cuántas personas se van a evaluar? 50, 100, 200. Nivel educativo, primaria, secundaria, lo que yo les acabo de decir. La institución es la entidad en la cual se va a realizar la evaluación aplicación del instrumento. No quiere decir que sea una institución como tal, ustedes pueden programarlo para trabajarlo en un barrio, en una junta de acción comunal, en una vereda. Lo importante es que las personas tengan unas características más o menos homogéneas para que se puedan generar datos confiables y válidos. Bueno, entonces después de tener ya el plan detallado, los pasos a seguir, se deben realizar unas instrucciones previas de cómo sería la posible aplicación, en qué sitio lo vamos a hacer, qué instrucciones ustedes le van a dar a las personas dentro del instrumento para el desarrollo de la prueba, cómo, de qué manera ustedes le van a explicar a esas personas el desarrollo y el paso a paso que van a realizar para poder desarrollar la prueba construida. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Dice, es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y la escritura. Se caracteriza por la presencia de déficit en una o varias áreas del desarrollo. No se aprecia ninguna causa que explique esta dificultad y sus manifestaciones pueden ser visibles en la edad adulta. Ese es el postulado y las posibles opciones de respuesta son dislexia, disgrafia, discalculia,
y trastorno de aprendizaje. Bueno, continuamos aquí con la construcción mínimo. En cada grupo es de 30 preguntas o ítems, evaluando el conocimiento que tienen las personas sobre el tema asignado. Las preguntas deben ser de selección múltiple con única respuesta o de selección múltiple con múltiple respuesta. No se van a tener tampoco en cuenta preguntas sí, no, algunas veces, pocas veces, muchas veces, porque ese tipo de respuestas son de percepción de lo que piensa la gente sobre un tema en especial, y aquí estamos hablando de conocimientos. Los modelos de preguntas, pues ya les he comentado. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. Se debe especificar dentro del instrumento cómo se va a diseñar. Entonces, a continuación, usted encontrará preguntas que se desarrollan en torno a un enunciado, problema o contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella que responde correctamente a la pregunta planteada entre 4 opciones identificadas con las letras A, B, C y D. Una vez la seleccione, márquela en su hoja de respuesta rellenando un óvalo correspondiente. De los síntomas de la depresión, pueden ser desesperanza, ansiedad, tristeza, ausencia de sueño. Entonces, como es de múltiple respuesta, de múltiples opciones con única respuesta, una de las 4 es la respuesta correcta. En este ya está el ejemplo de las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. El enunciado debe ser también claro, específico. Este tipo de preguntas consta de un enunciado, problema o contexto, a partir del cual se plantean 4 opciones numeradas del 1 al 4. Usted debe seleccionar la combinación de 2 opciones que respondan adecuadamente a la pregunta y marcarla en la hoja de respuesta, de acuerdo con la siguiente información. Marque A si 1 y 2 son correctas, marque B si 1 y 3 son correctas, marque C si 2 y 4 son correctas, marque D si 3 y 4 son correctas. El ejemplo dice, es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura, y la escritura se caracteriza por la presencia del déficit de una o varias áreas del desarrollo. No se aprecia ninguna causa que explique esta dificultad y sus manifestaciones pueden ser visibles en la edad adulta. Tenemos las 4 opciones de respuesta y 2 de ellas son verdaderas, las otras 2 son falsas. Individualmente, ¿qué debemos realizar? En primer lugar, la revisión de las fuentes requeridas de la unidad 1 en el entorno de conocimiento. Leer cuidadosamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, identificando la variable a medir. También encontrará los modelos de preguntas para el desarrollo de la actividad. Son las mismas que yo les acabo de presentar. Sobre el área temática o variable a medir, socializar 2 o 3 referencias de artículos científicos, ponerlas a consideración de sus compañeros y generar una síntesis de cada referencia subiéndola al foro. Algunos de ustedes me han manifestado si es viable que esas referencias ustedes al interior del foro colaborativo se pongan de acuerdo para buscarlas, por ejemplo, por edades o por un tema específico. Supongamos, conducta suicida en adultos. Entonces todos los miembros del grupo van a buscar artículos relacionados con ese tema, porque en algunos casos algunas personas buscan artículos con adolescentes, otros con adultos, otros con mujeres. Entonces, para irla orientando y que en la construcción de ese marco teórico, pues tenga un hilo conductor. En cuarto lugar, proponer un objetivo u objetivos de la prueba y construir individualmente mínimo 10 preguntas o ítems que evalúen conocimientos en el tema asignado y ponerlas a consideración de sus compañeros. Las preguntas no deben ser cosas muy difíciles, ni tampoco deben ser
preguntas obvias. Recuerden que cuando se diseña las restricciones de la prueba, nosotros vamos a especificar hacia quién vamos a dirigir esas preguntas. Si nosotros le vamos a preguntar a una persona ama de casa o personas que trabajan en servicios domésticos sobre ciberbullying, seguramente ellos no van a tener los conocimientos suficientes para el tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de validez y de confiabilidad, tenemos que tener coherencia en las restricciones que hacemos a la prueba y a quién se le van a aplicar. De manera colaborativa, ustedes deben construir pues la portada del trabajo, la introducción, el marco teórico, el método que debe tener 3 apartados: participantes, instrumento, procedimiento, referencias bibliográficas, y los anexos, donde debe estar el instrumento o cuestionario creado por ustedes con la clave de calificación, es decir, que debe aparecer las respuestas que ustedes han establecido. Todo debe estar en normas APA, que ustedes en la guía de actividades lo ven, y aparte de eso yo les voy a enviar por el foro colaborativo unos videos donde nos explica cómo podemos referenciar con normas APA. ¿Qué debe tener cada uno de los apartados? En la introducción se debe escribir la introducción de lo que compone el trabajo, sucesiones, temática particular y relevancia disciplinar, es decir, su importancia para la psicología y la psicometría. El marco teórico debe realizar una síntesis de múltiples textos consultados sobre la temática particular asignada y sobre la construcción de instrumentos que evalúen conocimientos en el tema, citando adecuadamente cada fuente. Debe ser una integración con un orden lógico y muy bien redactado. Recuerden que no se trata solamente de tomar fragmentos o apartados de cada uno de los textos que hemos consultado y pegarlos y construir un documento que sea hilado, sino que también tenga un aporte de nosotros como futuros psicólogos. El método se subdivide en 3 sesiones que son: participantes, deben especificar y hacer una descripción de la posible muestra, cuántos datos sociodemográficos básicos como sexo, edad, nivel educativo y los datos que ustedes consideren necesarios. El instrumento se debe especificar a quién debe hacer la presentación de un instrumento, qué pretende evaluar, cómo lo va a hacer y de qué se compone. De igual forma, en el procedimiento debemos hacer la descripción detallada de todos los pasos que se realizarán, es decir, desde la asignación de la temática, de cómo contactar las personas que van a ser parte de su muestra, los permisos a solicitar, el consentimiento informado, qué instrumentos se le van a dar a ustedes a las personas, si van a tomar una copia, se la van a entregar a la persona, un lápiz, el ambiente en el cual se va a desarrollar la actividad. Nuevamente aquí soy muy reiterativa con el tema. No lo vamos a aplicar, pero debemos tener ya muy bien estructurado cómo vamos a mostrar o cómo vamos a desarrollar en un futuro si este instrumento posiblemente pueda ser avalado para que lo podamos aplicar. En las referencias debemos tener el listado de todos los textos y artículos consultados. Deben estar conforme al estilo APA de publicaciones. Y los anexos, aquí va una copia en blanco del instrumento o cuestionario creado por ustedes, tal y como se lo van a presentar a los posibles sujetos evaluados, y la clave de calificación con las preguntas correctas. Una sola opción correcta por pregunta. Entonces tratemos de colocar preguntas que sean acordes, que tengan relación, que no vayamos a colocar cascaritas de pronto para las personas. Si ustedes dicen, bueno, vamos a diseñar un instrumento para aplicárselo a docentes de una institución educativa para identificar si ellos conocen cuál es el ciberbullying o cuáles son los síntomas de ciberbullying. Entonces,
que esas preguntas vayan acorde pues a ese objetivo que nosotros estamos proponiendo. En la rúbrica de evaluación, pues ya nos especifica cuáles son las actividades que nosotros debemos presentar. De manera individual, hacer la presentación de las fuentes bibliográficas y la síntesis, mínimo 2 por cada uno de los integrantes y temas que tengan menos de 10 años de antigüedad. La construcción de las preguntas, que deben ser mínimo 10 por cada uno de los integrantes del grupo. De manera colaborativa, debemos construir la introducción y el marco teórico. Por favor, revisen cuando ustedes ya tengan su documento estructurado que cumpla con cada una de estos indicadores que nos establece en la rúbrica de evaluación. Inician una nueva página, como título lleva el nombre del trabajo con mayúscula inicial, en las principales palabras centrados sin negrilla y sin subrayar, para que cumplamos con lo que nos está solicitando la rúbrica. En el método, de igual manera, nos está pidiendo los títulos que tenga cada una de las sesiones establecidas, participantes, procedimiento. Las citas, el informe en cuanto a referencias y citas bibliográficas, si el título de referencias está centrado sin negrilla, sin subrayar, con mayúscula inicial y comienzan una nueva página y pues cada uno de los ítems que nos está estableciendo también. Aquí pues yo traté de colocarles a ustedes un ejemplo de cómo se pueden referenciar textos con Word. Entonces, nosotros podemos hacer las respectivas referencias haciendo uso de Word. Ustedes van a tener acceso a esta presentación para que puedan revisar pues más detalladamente cómo se introducen las referencias. Entonces, lo primero que ustedes hacen es buscar en la barra superior donde aparece referencias. Luego le dan insertar referencia y verifican que diga normas APA o APA y le dicen insertar nueva referencia. Nos va a aparecer un cuadrito de diálogo como este donde nosotros podemos introducir la información de la referencia que vamos a realizar. Por favor, cuando ustedes inicien su trabajo, vayan colocando las referencias bibliográficas. No esperen hasta el último momento porque si nosotros vamos haciendo el trabajo y no tenemos las referencias, va a ser mucho más difícil cuando ya vayamos a entregar el trabajo, empezar nuevamente a buscar dónde están las referencias bibliográficas para poder referenciar y construir nuestra bibliografía. Entonces es mejor que desde el inicio lo vayan haciendo. Por otro lado, es importante que ustedes tengan en cuenta las normas básicas sobre referencias bibliográficas, ya que hemos observado con gran preocupación algunas situaciones que se consideran como plagio dentro de los trabajos que ustedes entregaron en la primera actividad. Recuerden que nosotros debemos construir unos textos a partir de los conocimientos que tenemos y la lectura juiciosa, el estudio juicioso de todas las referencias bibliográficas que ustedes encuentren. Entonces me permito comentarles qué nos establece la universidad sobre el tema de plagio. En el acuerdo 029 de 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras las siguientes. Literal E. El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo o documento realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias falsas o proponer citas donde no hay coincidencia entre ellas y la referencia
Y literal F, el reproducir o copiar con fines de lucro materiales educativos o resultados de productos de investigación que cuenten con derechos intelectuales reservados por la universidad. Las sanciones académicas a las que se enfrenta el estudiante son las siguientes. En los casos de fraude académico demostrando en el trabajo académico o evaluación respectiva a la calificación que se impondrá será de 0 puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente. En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, cualquiera que sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de 0 puntos sin perjuicio a la sanción disciplinaria correspondiente. En este caso, ustedes deben tener en cuenta que si ustedes presentan un trabajo, un marco teórico de un trabajo que ya ha sido diseñado y lo presentan como autoría del grupo, esa situación va a ser considerada como plagio y la respectiva calificación va a ser 0. Ya se han presentado casos y ustedes deben tener mucho cuidado con esa situación porque se va a perjudicar pues su formación académica. De igual manera, en casos muy graves se puede llevar a consejo directivo de comité de convivencia y esto les puede ocasionar una sanción mucho más grave. Por favor, no copiemos información tal cual como aparece en otras fuentes. Ustedes encuentran imágenes, encuentran textos, trabajos de otras personas que lo han realizado y ustedes lo colocan dentro de su trabajo considerando que nadie se va a dar cuenta. Pero en este momento nosotros contamos con varias herramientas que nos permiten identificar si ese trabajo es de autoría de ustedes o ya existe en otras fuentes de información, para que por favor entonces lo tengamos en cuenta y no vayamos a tener situaciones bochornosas más adelante. No siendo más por el momento, pues me despido agradeciendo mucho su atención y reiterarles mi completo apoyo y colaboración para el desarrollo de cada una de las actividades que ustedes tienen programadas para este periodo académico. Recuerden que yo atiendo en Skype los lunes y los miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche. Cualquier situación que ustedes necesiten, hacerlo saber por medio del correo interno o a través del foro colaborativo, dependiendo de la situación. Si son aspectos de manera individual, pues a través de correo interno, a través de correo electrónico, ustedes tienen mis datos de contacto en el perfil. Si necesitan algo adicional, ustedes me pueden llamar, me pueden contactar a través de WhatsApp. No tengo ningún inconveniente en poderles colaborar. Quedo atenta, muchísimas gracias y muchos éxitos en este nuevo proceso de aprendizaje.